Muchas gracias, Martín. Saludo con mucho cariño al pueblo de Tlaxcala que nos sigue a través de este medio de comunicación y de información que Martín ha consagrado como uno de los más veraces y oportunos en Tlaxcala. Gracias. ¿Qué estado guarda la impartición de justicia en el país? Para nosotros, los que en este momento vamos a ser responsables de concluir este segundo diálogo nacional que se abre, que está impulsado sobre todo por la virtual presidenta de México, que ha hecho eco en retomar parte de las iniciativas de reforma a la Constitución que presentó el Ejecutivo, hoy representado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, para que el 1 de septiembre se arranque ya con predictámenes que puedan convertirse pronto en ley ese mismo mes. Dentro de estas reformas, la más importante es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es la más importante? Sin demeritar las otras. Es la más importante porque va a reformar a un pilar del Estado mexicano. Ustedes recuerden que el Estado mexicano se sostiene para su ejercicio de poder en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una sacudida y una modificación. Se ha sometido a un proceso de vigilancia y de instrumentación de austeridad republicana. Por supuesto que al abandonar fueros y privilegios, al haber abandonado la tradición del dedazo para designar a un candidato, el haber renunciado y haber obligado a que las pensiones vitalicias de presidentes y expresidentes desaparecieran, al desaparecer la partida secreta, en fin, el poder ejecutivo se reformó y se seguirá reformando. El poder legislativo, a la par que el ejecutivo, ha ido renunciando a fueros y privilegios y se ha ido sometiendo a una reforma permanente. Sin embargo, el poder judicial, solamente recordando los últimos años, encontramos pues este proceso en el que Ernesto Zedillo, sin discusión pública, sin análisis previo, sin que la oposición tuviera mayores elementos que tomar la tribuna el día de la discusión de los dictámenes para evitar que por la voluntad ahí sí de un solo hombre se desapareciera la integración de ministros y se pusieran gente a modo del presidente que llegaba, discutieran. Una reforma más cercana, pues la tuvimos en el 2021, pero no profunda como nos hubiera gustado a nosotros, porque el Poder Judicial, a partir de que inicia este proceso de transformación en México de la vida pública, se convirtió en uno de los adversarios a la transformación. Primero, no quiso renunciar a fueros y privilegios. Después, violando la Constitución, decidió darle entrada a una controversia constitucional que le obligaba a renunciar a sueldos y salarios exorbitantes. Y todavía no resuelve si es legítima o no, si es constitucional o no la ley de remuneración de servidores públicos. Nosotros le llamamos ley de austeridad republicana, pero en realidad es la ley de servidores públicos. Entonces, ellos, cuando hablamos de ellos, es un poder omiso, impune, conservador, que mantiene 40 privilegios y que, por supuesto, el nepotismo y la impunidad son el meollo y el corazón del ejercicio de una de las acciones más sensibles para la sociedad, que es la impartición de justicia. El Poder Judicial está podrido. Y así lo concebimos y así lo hemos constatado, y por eso esta reforma al Poder Judicial es la más importante, porque va a reformar las funciones de un poder del Estado mexicano. Como dice Noroña, esta no es una reforma, esta es una revolución. ¿Sabes por qué es una revolución, Martín? Porque no solamente vamos a obligar en esta reforma a que haya un poder judicial mesurado en el uso de recursos públicos, sino que le vamos a dar el poder al pueblo para legitimar en estos espacios de decisión a hombres y mujeres que técnicamente estén preparados para ejercer la facultad de juez, de ministro, ministra, jueza o magistrado o magistrada. Hay un informe y hay un análisis que se publicó hace poco en La Jornada, donde increíblemente hay familias que prácticamente controlan
circuitos, distritos, el 60% de personas de una sola familia que van desde esposas, hijos, hermanos, cuñados, padres, hermanos, sobrinos, y bueno, lo digo con mucho respeto, pero las novias y hasta las amantes metidas en el Poder Judicial, controlando las acciones de este poder que después se asocia con despachos privados afuera. Los tres poderes de la Unión representan el poder del pueblo. El pueblo es el que decide quién lo representa. ¿Por qué nosotros no decidimos quiénes integran el Poder Judicial? Entonces, estamos en un momento muy importante, el Poder Judicial necesita sacudirse y, por supuesto, no vamos a poner a cualquiera, va a haber reglas claras que estaremos determinando en la discusión. Ahorita hay una discusión general, ya entraremos en la discusión finita, los cómo, los quiénes y cómo vamos a llevar al electorado, a los hombres y las mujeres que cumplan con los requisitos de honorabilidad, decencia y capacidad técnica para poder ser quienes impartan justicia. ¿Y esta modificación al Poder Judicial Federal también impactará en las entidades? ¿Aquí en Tlaxcala llegará? Así es. ¿Y cómo se podría traducir eso? Porque aquí yo vi que sí llegaron los invitados a la UAT, y aquí no han existido declaraciones de parte de los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ¿Cómo vio allá la reunión? ¿Le han dicho algo en corto? En la universidad hicimos una mesa de diálogo, porque yo siempre he dicho que uno no puede discutir lo que no conoce. Para poder discutir con razón, pues hay que conocer. La discusión real se va a dar en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Origen, que será diputados, y después será discutida en Cámara de Senadores. Ahí sí se va a discutir. Hoy lo que tenemos que hacer es informar. Yo vine a informar. Invité al Poder Ejecutivo a través del tribunal, que es el que representa el Poder Judicial en el Estado, al judicial, no al ejecutivo, y también invité a otros miembros, como por ejemplo los integrantes del Tribunal Electoral, pero supe que entre el público estaban todos los trabajadores del Poder Judicial Federal y muchos trabajadores del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Electoral, porque tienen el temor, se les ha hecho creer que los vamos a despedir, que esta reforma es una reforma que va a dejar sin trabajo a mucha gente que hoy está trabajando en el Poder Judicial. Y les hemos aclarado, no, solamente estamos hablando de los mandos altos, ministros, ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Todos los demás trabajadores no van a ser despedidos, van a mantenerse, y al contrario, se les va a asegurar con esta reforma que haya una verdadera vigilancia de la carrera judicial que les permita competir para después ser jueces y juezas, ministros y magistrados. Y me dio mucho gusto ver ahí a la presidenta del Tribunal del Estado. Yo pensé que me iban a preguntar más cosas, que iban a tener más dudas, pues nos basamos prácticamente en posicionamientos, pero algo yo me llevé muy claro. Están de acuerdo en que el Poder Judicial tiene que ser transformado, y hoy están en una posición de esperar que la reforma federal nazca para que pueda reproducirse y tener en los plazos que los transitorios de esta reforma determinen cuándo se tendrá que armonizar en el Estado. ¿Y qué le dice a la gente que teme? Bueno, no a la gente, a los grupos políticos de poder que dicen, es que esto le va a abrir la puerta al crimen organizado, y es que esto va a hacer que impongan a gente, como si Norma Piña hubiera llegado por el voto de más de 3. Sabemos que Norma Piña llegó por Enrique Peña Nieto. ¿Qué le responde a esos grupos que temen la llegada del crimen organizado? Como parte de la desinformación también vienen las campañas de miedo y de desinformación. Y también preguntémonos, esos que se espantan tanto de que le van a abrir la puerta a la delincuencia organizada, ¿qué juez de distrito hace unos días le dio un plazo de unas cuantas horas a una autoridad para liberar a delincuentes altamente peligrosos y generadores de violencia, sobre todo en el Bajío? Y acordémonos ahí nada más en Querétaro, todo el impacto que tuvo el haber soltado a delincuentes involucrados con el cártel
que le llaman el Cártel de Santa Rosa de Lima, generadores de violencia que impunemente matan, desaparecen, asesinos, los liberaron. Y así como ese, tenemos jueces en todo el país que venden las sentencias, ministros que venden las sentencias, magistrados que venden las sentencias. El crimen organizado hoy está con vínculos directos en muchos de estos. No digo que en todos, no hay que generalizar, habrá sus excepciones, pero no. La delincuencia organizada ya tiene sus padrinos y sus protectores dentro del Poder Judicial. Nosotros estamos previendo que excepcionalmente el próximo 2025 el pueblo de México tenga una elección organizada por el Instituto Nacional Electoral para que puedan ustedes determinar quiénes serán ministros, magistrados y jueces en México. Nos falta todavía lo finito, cómo y quiénes y con cuánto. Eso lo vamos a definir en la próxima reforma, pero lo que sí hemos determinado desde ahora es que no van a participar los partidos políticos, es que no va a haber precampañas. O sea, ustedes no van a ver campañas como las de un candidato a diputado, a senador, a presidente municipal o gobernador, que pinten bardas, que pongan espectaculares, que salgan en redes sociales, en la televisión. No. El INE va a ser muy escrupuloso en qué tiempos públicos en medios de comunicación controlados por el Estado tendrán tiempo para que los conozcamos. Hay un filtro para que no todos vayan a la elección, porque si no, imagínense, habría quien tendría que darnos hasta 1000 boletas, ¿no? Dependiendo del estado y el número de distritos y de jueces. Lo que vamos a hacer es hacer un análisis a través, todo va a iniciar con una convocatoria. ¿Quién saca la convocatoria para la elección? El Senado de la República. El Senado de la República convocará a los que consideremos idóneos para que se filtre y no haya tantos candidatos. Esta filtración se va a hacer a través de un proceso que va a ser público, abierto, la televisión lo va a publicar, en el que conoceremos el currículum y la manera en cómo se ha conducido en su vida pública el personaje en cuestión, y eso va a abrir una gran oportunidad porque la gente va a saber quién es, y si tiene pruebas de corrupción o de actos que hayan de manera dolosa lastimado a la sociedad, tendrán oportunidad de presentarlo. Ahora, ¿qué personajes van a ser calificados como idóneos? 10 candidatos a ministros, empezamos con estos, serán propuestos por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo y 10 por el Judicial, 30 candidatos. ¿Estos cómo los vamos a elegir? A través de los procesos que vamos a determinar en esto que es el diseño finito de los cómo cuando salga la reforma. Pero lo más importante es que no habrá ningún personaje que haya o tenga señalamientos de corrupción y de nepotismo dentro de esta lista. Entonces, si alguien se puede sentir afectado por la reforma, pues son los que han faltado a la ética y a la moralidad. Pues ahí sí que pongan sus barbas a remojar. Pero también va a haber una gran oportunidad. Vamos a encontrar mucha gente buena con una carrera importante en el Poder Judicial a la que les va a hacer justicia este espacio y les va a permitir escalar a estos niveles. Entonces, bueno, estamos asegurando que la delincuencia organizada no tenga candidatos, pues si no van a comprar votos, si no les van a dar medios para que puedan hacer un despilfarro de campañas, y va a haber un control muy estricto y vigilancia de qué personajes vamos a llevar a que ustedes puedan votarlos en las urnas. De estos 30 son hombres y mujeres, 15 y 15. Sí. La ley establece que todos los cargos se van a jugar en paridad. Si son 30 propuestas, 15 tienen que ser hombres, 15 tienen que ser mujeres. Si son 5, tendrá que definirse donde son 3 hombres, donde son 2 mujeres, o al revés, pero siempre va a ser en paridad. Ya se había hablado de un cambio escalonado. ¿Esto va a ser así? Bueno, el cambio escalonado no está propuesto en la reforma, pero ha sido un eco muy generalizado en que dicen, bueno, el cambio podría incluso ser costoso, no solamente en lo económico, sino en el ejercicio de la función, porque hay muchos espacios en este momento donde hay litigios, donde no podemos sacar a un juez que está a punto de dictaminar un asunto importante, que todos son importantes, y preferimos que sea paulatino. El presidente ya dijo en la mañanera que no ve mal que sea escalonado, nada más hay que ahorita analizar en lo finito de la reforma si es escalonado, de cuánto tiempo hablamos,
de cuántos o cuántos espacios y quiénes serían, ¿no? Entonces, sí hay una posibilidad de que pueda ser escalonado. Yo lo veo que va a ser lo más posible, pero eso todavía no está planteado en la reforma. Al menos 4 ministros están por renovarse en estos 6 años. Así es. Y muchos dicen, bueno, ¿no sería una manera idónea de que el presidente, bueno, la presidenta propusiera y gente como la ministra Batres pues ingresara y que fuera algo conforme a lo que ya está establecido? ¿Por qué no se sigue así? El Poder Judicial no tiene la legitimidad que la Constitución obliga. La Constitución es muy clara, todo el poder dimana del pueblo. Para su ejercicio se divide en 3. ¿Por qué el Poder Judicial no dimana del pueblo? Si somos capaces de votar por un presidente, ¿cómo no vamos a ser capaces de elegir un juez, un ministro, un magistrado? Entonces, primero, no es un compromiso político, es un compromiso con la legalidad que la Constitución establece. Todos los poderes deben ser soberanos porque ese es su origen, y el Poder Judicial hoy no está investido de legitimidad soberana del voto popular. Bueno. Segunda, porque el Poder Judicial no le rinde cuentas a nadie. El Poder Judicial tiene que rendirle cuentas a los justiciables, tiene que rendir cuentas de sus actos. Entonces, la mejor manera de que rindan cuentas es someterlos al escrutinio popular. ¿Quieres ser un juez de carrera? Condúcete con legalidad, imparcialidad y objetividad y renuncia a fueros y privilegios, ¿no? Dice rendir cuentas. Pareciera que está diciendo el Consejo de la Judicatura lo maneja, es un conflicto de intereses porque la presidenta ministra es la misma presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Ahí también va a haber reformas? Por eso cuando les digo que no le rindan cuentas a nadie, es como si yo me quejara con el espejo, ¿no? Es que el Consejo de la Judicatura es una distracción, es una simulación, porque quien preside la Suprema Corte preside el Consejo de la Judicatura. Quien preside el Tribunal de Justicia de un Estado preside el Consejo de la Judicatura local. De tal manera que dentro del poder no hay quien imparta disciplina ni sancione los excesos y los abusos de quienes ejercen el poder de dar justicia al pueblo. Y por el otro lado, este proceso en el que nosotros hablamos de rendir cuentas establece la desaparición contundente del Consejo de la Judicatura local, federal. Vamos a separarlos y le vamos a dar autonomía de gestión, jurídica, de gestión y administrativa al órgano de control que sí va a garantizar que quienes violenten la Constitución, quienes violenten a los justiciables, quienes retarden el efecto de la justicia, puedan tener una medida disciplinaria que puede ir desde sanciones mínimas hasta las máximas de separarlos del cargo, pero incluso el de ejercer acción penal en contra de ellos. Entonces, el Consejo de la Judicatura se va a dividir en 2 órganos. Uno, que es un órgano de disciplina interna, y otro que es un órgano de administración. Los simples mortales no podríamos tener acceso a preguntarle a Norma Piña por qué no ha aclarado su reunión con quien dijo es mi amigo y líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Usted ha tenido la posibilidad de preguntarle a Norma Piña qué sucedió? ¿Por qué previo a la elección de la presidenciable se reunió con este grupo en la casa de un ministro? Porque no han aclarado mediáticamente, al menos. ¿Usted haciendo en corto ha podido hablar con ella? Me ha invitado varias veces a acudir con ella a algunos eventos. Nosotros no hemos podido tener ese acercamiento personal, pero la duda la dejó ella abierta. No hay contestación porque no hay manera de que justifique que públicamente diga la presidenta de la Suprema Corte, días antes de una elección, que se reunió en corto con un amigo que representa uno de los partidos de una alianza política con la que claramente está identificada, y si no milita en lo legal, sí milita en lo real, ¿no? Entonces, creo que la ministra es la primera mujer en ocupar este alto cargo, es una distinción para todas las mujeres, pero debe reflexionar muy bien que la imparcialidad y la autonomía de un poder no es el equivalente a la impunidad. Una cosa es la autonomía y la división de poderes, y otra cosa es querer utilizar estos grandes logros de nuestra Constitución en el ejercicio de un poder para
ocultar intereses y privilegiar amistades que van en contra de los intereses de la nación. Oiga, y si no mal recuerdo, todo esto que se habla de la reforma se planteó desde el tiempo en que estaba Saldívar y no se lo permitieron. Sale Saldívar, se va a la campaña y Norma Piña genera un expediente, pero rapidísimo, solamente de una cuestión anónima. Y cuando ella se le señala directamente con argumentos, con elementos, no pasa nada. Esto es lo que propicia también que haya este tipo de reformas. Claro, por eso cuando les digo debemos de llamarlos a cuentas, es que esta actuación que tienen, esta doble moral, porque con unos aplican y con otros no aplican, es producto del mismo modelo de cómo está organizado el Poder Judicial. Nosotros quisimos avanzar en una reforma y no fue posible, porque era una reforma del tamaño de esta, el calado de esta la que queríamos, y en su momento Arturo Saldívar nos decía, si nosotros no avanzamos a desaparecer el Consejo de la Judicatura, si nosotros no avanzamos en garantizar la competencia en paridad, si nosotros no avanzamos en el desaparecer fueros y privilegios, no vamos a lograr reformar nada, porque todo termina volviendo al lugar en el que estaba cuando un presidente llega y queda en su voluntad. Incluso nosotros tenemos un documento de un diagnóstico que nos entregó Arturo Saldívar, donde nos manifiesta claramente el porcentaje de acoso sexual que viven en el Poder Judicial. ¿Cuántos casos de jueces, de ministros y magistrados violadores, acosadores de las mujeres dentro del Poder Judicial? Es un poder misógino, es un poder que no ha generado ninguna garantía de los derechos de las mujeres que hoy en el mundo estamos defendiendo y viviendo prácticamente en el siglo XVI. En ese estado viven muchas de las mujeres en el Poder Judicial, acosadas, espantadas, sin ninguna política que las escuche, que sancione, y quienes están en el Poder Judicial lo saben. Esta tarea la tenemos a partir del 27 de junio hasta el 8 de agosto. El 8 de agosto concluyen los diálogos nacionales y la Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados tendrá las conclusiones en su mesa, convocará a los diputados integrantes de la misma y empezará la discusión del dictamen. Termina el trabajo, hasta donde yo tengo conocimiento, de esta legislatura, dejando ya un dictamen listo para que el 1 de septiembre, cuando tomen protesta diputados y senadores recién electos, en funciones ya el plan C, que son mayorías calificadas, se lleve al pleno y se vote después de esta ardua discusión pública que se ha dado a nivel nacional.